día de hoy vamos a continuar entonces. Nos acercamos ya casi al final de esta sección que hemos estado teniendo, que es acerca de las Escrituras, acerca de la doctrina bíblica. Y para darnos más o menos un contexto nuevamente, cuando hablamos de la doctrina bíblica estamos simplemente definiendo el aspecto que a nosotros como congregación nos hace ser conservadores. Bueno, hasta este momento hemos estado hablando de cómo la palabra de Dios, cómo las Escrituras comparten esa naturaleza, o comparten varios aspectos en su naturaleza con la naturaleza y la persona misma del Señor Jesús. Y hablábamos de que, de hecho, al estudiar nosotros la persona del Señor Jesús, nosotros podemos también ver la estructura y la esencia de las Escrituras de igual manera. Y hemos hablado hasta este momento del aspecto humano de las Escrituras. Y decíamos que es muy importante que lo tengamos en cuenta y bien balanceado, ¿verdad? Porque las Escrituras, al igual que el Señor, tienen este aspecto humano que es indispensable para el misterio de salvación. Es muy, muy importante este aspecto en nuestra salvación. Y bueno, entre los aspectos humanos que describíamos del Señor Jesús, sabemos nosotros, compartió nuestras debilidades, llevó nuestras enfermedades, llevó también características propias de un ser humano común. Y esto es lo que nosotros podemos ver también en las Escrituras. Son un libro, en lo que respecta a su parte humana, por así decirlo, es un libro como cualquier otro. Y de entre esas cosas decíamos que pues es un libro con historia, es un libro con géneros literarios, es un libro con referencias tanto externas como internas. Veíamos que tiene incluso registradas ciertas, por así decirlo, muletillas y otros aspectos así, que en este caso lo hacen un libro humano. Y lo importante de tener en cuenta la humanidad de las Escrituras es para no darles una dimensión más allá de lo que por sí solas tienen. No tratarlo como un ídolo, no tratarlo como una deidad. Decíamos, las Escrituras como texto, como libro, no tiene ningún aspecto sobrenatural a lo que nosotros en nuestro pensamiento le llamaríamos sobrenatural. Las Escrituras no brillan, las Escrituras no se abren de repente en donde lo necesitemos, las Escrituras no tienen poderes mágicos, por así decirlo, porque es un simple libro. Y fíjense que el problema de no dimensionar bien la humanidad de las Escrituras es que cuando nos encontramos entonces con ciertas características, ciertos aspectos que desilusionan esa perspectiva nuestra, quien termina siendo afectada es la Escritura. Les voy a poner un ejemplo. Hay personas que tienen a las Escrituras, les digo, como un libro mágico, como un libro sobrenatural. Si les pongo un ejemplo, no sé si han visto alguna película de exorcismos o de ese tipo de cosas, de vampiros, etcétera, etcétera. En la cultura popular de la Edad Media se decía que un vampiro lo podías espantar con un crucifijo. Y en las películas de los exorcismos se les pone también un crucifijo, y los demonios o lo que ustedes quieran, los vampiros, todos se queman o se asustan ante la presencia de un crucifijo. Y si ustedes se fijan, eso, aunque es un crucifijo, no es otra cosa más que chamanería, por así decirlo. Es darle una dimensión mágica a algo que no lo tiene, que no tiene el propósito de hacerlo. Por ejemplo, especialmente en las iglesias tradicionales, el altar, la función del altar.
Hay muchas personas, especialmente en la Iglesia Católica, el altar y el lugar en el que está al frente se tiene como un lugar sacro, como un lugar venerable. Pero a final de cuentas, si lo que nosotros debemos tener en cuenta es que es un pedazo, es una mesa, es un pedazo de madera que le decimos cruz, y son velas que las compramos en algún momento en una tienda. Esta cruz en algún momento fue un pedazo de madera que alguien la pulió y estuvo por un buen rato en una tienda religiosa. Pero no la hace nada sobrenatural. La única razón por la que nosotros tenemos un respeto especial por el altar es porque el apóstol San Pablo, y ahorita se me olvidó el pasaje, el apóstol San Pablo nos habla de que lo que ha sido consagrado para el Señor debe ser cuidado como tal, pero hasta allí, ¿verdad? No vamos a usar esta mesa para comer, no vamos a usar, no sé, la cruz para detener unos libros, simplemente porque la consagramos para algo y para esa cosa la respetamos, pero hasta allí se acabó. No vamos más allá. ¿Por qué? Porque más allá, si vamos más allá en el campo en el que vamos a entrar va a ser en el de la idolatría. Regreso al punto que estaba hablando de las personas que tratan a la escritura como algo sobrenatural. Especialmente en Estados Unidos, por ejemplo, y estoy seguro que muchos de nosotros aquí en Latinoamérica también, en Estados Unidos hay un tipo como de movimiento que se llama King James Only. King James es la versión bíblica más común en Estados Unidos, la más popular. Y este movimiento que les digo son cristianos que solamente en el caso nuestro sería la Reina Valera y nada más la Reina Valera. Les digo por eso que aquí en México y en Latinoamérica debe haber algo muy similar. Es decir, solo la Reina Valera y nada más que la Reina Valera. Porque la Reina Valera es la única que expresa la palabra de Dios. No es cierto. Y fíjense el problema de llegar a esta dimensión de venerar incluso una traducción. ¿Qué pasa cuando yo les diga a estas personas, o qué pasa con estas personas cuando se den cuenta que el Señor nunca habló español? O las personas en Estados Unidos que el Señor nunca habló en inglés. Vamos a hablar de un tema que se llama inspiración, la inspiración divina, que es como nosotros recibimos, bueno, nosotros no, como los profetas y los apóstoles recibieron la palabra. ¿Qué va a pasar con estas personas cuando se den cuenta que las traducciones en español, en italiano, en lo que ustedes quieran, no son inspiradas por el Señor? Si ustedes se fijan, allí van a entrar en un problema. El Señor no inspiró las traducciones. Y entonces, si nos vamos todavía más allá, entonces lo que el Señor sí inspiró van a ser entonces los idiomas originales. Y allí entonces ya llegamos al nivel de, por ejemplo, los judaizantes o los que les gusta mucho mencionar el Antiguo Testamento y que en lugar de llamar al Señor Señor le dicen Adonai, o que a Jesús no le dicen Jesús sino que le dicen Yeshua. A final de cuentas, si ustedes se fijan, miren hasta dónde podemos llegar por este tipo de malentendimiento de las Escrituras. A final de cuentas, llegando a este nivel, estamos igual, por ejemplo, que la Iglesia Católica hasta hace 60 años, cuando el latín era su lengua oficial. Y pónganle que la Iglesia Católica no tanto, porque ni siquiera el Señor habló en latín. El latín tampoco es una lengua. Los que sí tendrían, por ejemplo, son las iglesias de Oriente que hablan en griego. Y allí sí, porque el Señor se inspiró en griego. Entonces, la conclusión sería todos a hablar en griego. Y los cultos y las lecturas y todo debe ser en griego. Y luego, ¿qué le hacemos con el Antiguo Testamento? Pues entonces hay que hablar todo hebreo. ¿Se fijan en ese tipo de situaciones? Y una cosa muy interesante que nosotros debemos entender es que por esta razón, por este tipo de situaciones, el Señor, por estas situaciones el Señor no preservó para nosotros los documentos originales. El Señor no preservó para nosotros las escrituras que Él inspiró.
Lo que nosotros tenemos fueron copias, de esta copia, de esta copia, pero el Señor ocultó para nosotros los escritos que estuvieron en las manos de los profetas y de los apóstoles. ¿Por qué? Porque sabía que nosotros, la iglesia, en algún momento íbamos a terminar haciendo lo que hemos hecho con las reliquias de los santos, lo que hemos hecho con los edificios que se llaman iglesias, lo que estamos haciendo algunos con las traducciones. Imagínense tanta gente que se pone a pelearse por una traducción. ¿Cómo sería por los documentos originales? Y es que en algún momento, y esto pues obviamente es, ¿cómo le diríamos? Especulación. Si tuviéramos nosotros los documentos originales, les aseguro que la divinización incorrecta de esos textos terminaría siendo la misma a lo que pasó con el arca, con la serpiente de bronce. La serpiente de bronce, por ejemplo, fue hecha por Moisés, tuvo un propósito de salvación en la historia que vemos. La serpiente de bronce era un objeto sagrado que el Señor ordenó, que el Señor estableció, pero cuando las personas empezaron a desviarse, el Señor le mandó al pueblo que la destruyera. ¿Por qué creen que el Señor destruyó el Edén? Decíamos que algunas personas creen que ahorita está abajo del Golfo Pérsico, ¿verdad? ¿Por qué el Señor destruyó ese lugar? Precisamente porque les aseguro que todos los pueblos terminarían yendo a Edén. Son ese tipo de situaciones que pasa cuando no concebimos las Escrituras como lo que son, un texto humano. Y entre las cosas que nosotros vemos, y vamos a cubrir de eso un poquito más adelante, vemos que las Escrituras, al igual que el Señor Jesús, nos reflejan una personalidad, nos reflejan un carácter en este caso, de los escritores. Vemos personalidades, vemos emociones, vemos estilos, vemos preferencias incluso, que el Señor permitió para que pudiera ser un libro humano. Si ustedes se fijan, por ejemplo, viendo las preferencias, ¿a qué me refiero con eso? Si comparamos San Juan con San Lucas, como San Juan era un teólogo, él prefirió hacer énfasis en lo teológico y no tanto en lo histórico. Y el Señor validó eso. En el caso de San Lucas, por ejemplo, él prefirió lo histórico por sobre lo teológico y el Señor validó eso. No es lo mismo leer los libros de Salomón que leer en este caso, por ejemplo, los libros de Nehemías. Porque eso nos refleja el estilo, las preferencias, la personalidad de los autores. Nos explica también, nos presenta también sus conocimientos, sus áreas de experiencia y quizás mucho más importante, el testimonio de cada uno de los escritores. Que eso es muy importante. Entonces, fíjense lo importante que es que tengamos este aspecto de la humanidad de las Escrituras. Y finalmente, el último punto que podríamos cubrir dentro de lo que estamos hablando es que, y esto lo debemos entender muy, muy, muy importantemente, que las Escrituras reflejan otra cualidad del Señor Jesús, que es el nacimiento virginal. Y esta doctrina, de hecho, nosotros la podemos ver en nuestro ministerio evangelístico. Una de las doctrinas más importantes que tienen que ver con la humanidad del Señor Jesús es el nacimiento virginal. Y el Espíritu Santo, cuando descendió en la persona de la Virgen María, vemos el nacimiento del niño Jesús. Y es muy importante que veamos esto porque Jesús tuvo un ADN, tiene un ADN en Jesús. Jesús tiene células. En el cuerpo de Jesús hubo metabolismo, absorción de nutrientes, quema de calorías, todo lo natural que resultaría de nacer de mujer.
Y fíjense cómo es importante en el plan de nuestro Dios que eso sucediera, porque Jesús no fue ajeno a nosotros, Jesús no fue diferente a nosotros. Jesús, como lo manejan algunos teólogos, Jesús fue nuestro hermano. Porque Él nació 100% al igual que nosotros. Y esto es muy importante. El verbo encarnado, la palabra encarnada, nació del seno de una mujer. Y al nacer del seno de una mujer, heredó de ella tanto una genealogía, como una historia humana, como un ADN, como aspectos biológicos. Y decíamos hace tiempo que también heredó los rasgos físicos. No hay ninguna razón para dudar que el Señor Jesús se pareciera a su mamá. Muy, muy, muy importante. Y de su mamá aprendió a leer, de su mamá aprendió a escribir, de su mamá aprendió a ir al templo, de su mamá aprendió muchas cosas que el Señor Jesús usó en su humanidad. Y entonces, si hablamos de este último aspecto de la humanidad de Jesús, debemos verlo, a ver entonces cómo está este aspecto reflejado en la naturaleza de las Escrituras. Pues obviamente de la misma manera. En este caso, la Virgen María es una figura, así se le dice en teología, es una figura, es un tipo de la iglesia. Y hay que acostumbrarnos a estos términos, se le llama tipología, es un tipo de. Nosotros tenemos esa palabra muy despectiva o muy simplista, pero ese es el ejemplo. En el caso, por ejemplo, de David, David fue un tipo de Jesús. José en Egipto fue un tipo de Jesús, etcétera, etcétera. La Virgen María fue un tipo de la iglesia, del pueblo de Dios. Y si ustedes se fijan, esto es muy importante, toda la Escritura nació del pueblo de Dios. Así como el Antiguo Testamento nació del pueblo de Dios, así también el Nuevo Testamento nació de la iglesia. ¿Y por qué hay que tener esto bien dimensionado? Porque fíjense que especialmente las iglesias antiguas, como son la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, llegan a sobreenfatizar y a torcer este principio del que estoy hablando ahorita. Porque lo que ellos dicen, exagerando este punto que estoy hablando, es que la iglesia creó a las Escrituras. Y eso no es lo que estoy diciendo. Que la iglesia creó, que la iglesia diseñó las Escrituras. Cuando, por ejemplo, hablamos del asunto de los libros deuterocanónicos y todo ese tipo de cosas, ellos dicen es que la iglesia católica, es decir, la iglesia original, es la que ha podido, es la que diseñó los libros, es la que escogió los libros, y ustedes no tienen el derecho de quitarlos. Pero eso no es lo que me estoy refiriendo. Lo que estoy diciendo es lo que es simplemente, que las Escrituras nacieron, que las Escrituras copiaron el ADN cristiano que vivía en el pueblo de Dios, y de allí es de donde nacieron. No que la iglesia inventó las Escrituras. Y este argumento, por ejemplo, de que la iglesia inventó las Escrituras, sirve para exaltar a la tradición cristiana. Obviamente, si la iglesia realmente hubiera inventado las Escrituras, pues con toda razón, cualquier otra cosa que la iglesia invente puede estar al mismo nivel de las Escrituras, ¿sí o no? Si la iglesia tuvo el poder de inventar ¿cuántos son libros en la iglesia católica? No me acuerdo, 70 y algo, 80, pues obviamente también puede inventar el catecismo, puede inventar los concilios, puede inventar los documentos papales, y esos documentos y todo lo que acabo de mencionar tiene el mismo nivel de las Escrituras, porque al final de cuentas lo que importa
es que la iglesia pudo inventar las escrituras, y eso no es cierto. La iglesia cristiana nunca inventó los libros, la iglesia cristiana no redactó las escrituras. ¿Quién lo hizo? Y eso, por eso seguimos al siguiente tema, que es la inspiración. Es el Espíritu Santo a través de la iglesia. Y esto va todo de la mano otra vez con la doctrina del nacimiento virginal. Fíjense, es muy importante que lo tengamos esto en dimensión. La Virgen María fue virgen todo el tiempo hasta que el Espíritu Santo hizo sombra sobre ella. Si el Espíritu Santo no hubiera hecho sombra sobre la Madre del Señor, nada hubiera pasado. ¿A poco ella iba a poder tener por sí sola al Mesías? No. El Mesías fue encarnado, el Mesías nació de ella gracias a la obra del Espíritu Santo. No podemos simplemente deshacernos del Espíritu y darle todo el crédito a la mamá. De la misma manera, no podemos darle todo el crédito, en este caso, a la iglesia, porque la iglesia cristiana, sin la guía del Espíritu Santo, no puede crear nada por sí sola. Y les voy a poner un ejemplo. Yo hablaba de qué es las escrituras, los concilios y los catecismos en el caso de la Iglesia Católica. Todo está igualito. Pero pregúntenle a alguno de ellos, entonces Jesús y sus primos eran todos igualitos por ser de la familia de María. Y ahí ustedes van a ver que no. Lo que en nuestras traducciones tenemos como hermanos. Pregúntenles. Y ahí van a ver que nadie va a estar dispuesto a decir que Jesús y sus primitos eran iguales. Y eso lo vemos incluso en el testimonio de ellos mismos, cuando por ejemplo Santiago dice, hermano del Señor, es decir, pariente del Señor. Santiago sabía su lugar en referencia al Señor. Entonces, a lo que me refiero entonces es que la palabra de Dios, las escrituras, nacieron del pueblo de Dios. ¿Y cómo aplicamos esto a nuestro evangelismo? De esta manera, cuando nosotros predicamos la palabra, cuando nosotros anunciamos, cuando nosotros compartimos, cuando nosotros predicamos, hacemos campañas, lo que ustedes quieran, lo que está haciendo la iglesia es lo mismo que sucedió en la Virgen María, dar a luz la palabra de Dios al mundo. Fíjense entonces lo importante que es que el Espíritu Santo sea quien guíe nuestros pasos. Porque no es lo mismo dar la palabra que el Espíritu Santo ha inspirado que dar a luz nuestros pensamientos y nuestra ideología. Entonces, pues bueno, este sería el último aspecto, en este caso, de la humanidad de las Escrituras. Es un texto humano, es un texto con características humanas, con estilos humanos, y no hay razón para tratarlo de una manera en que las Escrituras mismas no nos enseñan. Y ahora pasamos entonces al siguiente aspecto. Ya hablamos entonces de la humanidad, ya hablamos de todas estas características del texto como libro humano. Ahora sí, vamos a hablar entonces del texto como palabra divina. Y es que curiosamente, y este tema de la divinidad de las Escrituras tiene que ser casi el doble de largo, de extenso, que de la humanidad, precisamente porque la humanidad tiene problemas con la divinidad. Y todos los ataques que se han hecho a las Escrituras, bueno, la mayoría de los ataques que se han hecho en contra de las Escrituras tienen que ver con su aspecto divino, al igual que Jesús. Fíjense, actualmente, hace unos 30 años, los historiadores estaban en pleito con que Jesús hubiera existido. Antes ese era el pleito, ¿no? Es que Jesús es una figura literaria, lo que ustedes quieran, y bueno.
Ahora el pleito no es que si Jesús existió o no. Ningún historiador ni antropólogo respetable sostiene que Jesús no haya existido. Es una tontería y ellos se han dado cuenta hasta ese lugar. El problema todavía sigue con que si Jesús verdaderamente fue lo que Jesús dijo ser. Hace tiempo, unos 40 años, se dudaba, se criticaba la crucifixión. No, eso nunca pasó. Y pues obviamente si no pasó la crucifixión, pues tampoco pasó la resurrección. Ahora les digo nuevamente, no hay ningún arqueólogo ni ningún antropólogo respetable que cuestione la crucifixión, ¿verdad? Con base en historia, con referencias externas y lo que ustedes quieran, pero todavía el problema sigue siendo con la resurrección, porque los muertos no resucitan. Entonces les digo, muchos de los aspectos históricos y humanos de la palabra de Dios se aceptan, se les considera, la Biblia se acepta como un libro muy importante, lo que ustedes quieran, pero no se acepta lo que la palabra de Dios dice de ella misma. Entonces vamos a leer 2 Timoteo 3, 15 y 16. Fíjense cómo allí el apóstol San Pablo habla con Timoteo al respecto de las Escrituras. Entonces el apóstol San Pablo nos está siendo explícito a qué se refiere. Estamos hablando de las Escrituras. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Fíjense esa característica. Estamos hablando de las Escrituras humanas de las que acabamos de discutir. Pero ¿cómo le llama el apóstol a esas Escrituras? Sagradas. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Y cómo pueden hacernos sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús? Y ese es el aspecto principal de entender nosotros la divinidad de las Escrituras. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y entonces, ¿de dónde vamos ahora a introducir la divinidad de las Escrituras? A partir de esa palabra que tenemos allí en el versículo 16, que es inspirada. Y tenemos allí un término que en griego es teumneustes, pero ¿a qué se refiere con inspirada? Fíjense bien, y esto es necesario que lo estudiemos para no confundirnos como muchas personas. Esa palabra que tenemos allí, que en español es inspirada, no es ni se parece a la inspiración que han tenido los compositores cristianos. Esa palabra inspirada no tiene nada que ver con la inspiración que mueve a un autor cristiano a escribir un libro. Esa palabra inspiración no tiene nada que ver con el sentimiento que mueve a un pintor a crear una pintura nueva. Un arquitecto, un poeta, lo que ustedes quieran. Esa inspiración, fíjense bien, no tiene nada que ver con lo que tiene su origen en el individuo. Entonces, esta palabra inspiración no es una inspiración que llegue de algún lado o que salga del corazón humano. Esta inspiración, la palabra que utiliza ahí el apóstol San Pablo, es las mismas palabras que salen de la boca de Dios, son las mismas palabras que terminan escritas en el texto sagrado. Fíjense, en el caso de una canción, a un compositor está pensando
quiere hablar de esto. Bueno, entonces está pensando y le llega la inspiración del tema del que quiere tratar. Y luego se pone a pensar, ¿cómo le hago? Pues puedo meter esto y así lo voy escribiendo. Y luego después de esto ya piensa, pero ¿cómo puedo usar esta palabra? Y se inspira y lo escribe. Así no funcionan las escrituras. El Señor no les fue dando las ideas, no les fue dando los conceptos, las líneas de pensamiento. Lo que es cada palabra, cada detalle que los autores sagrados escribieron fue dado, fue soplado de la boca de Dios. Y eso se refiere, soplado de Dios. Dice literalmente diría, toda la escritura es soplada de Dios. De tal manera que lo que los autores escribieron fue lo que el Señor les dio palabra por palabra. Les acabo de decir hace rato que el Señor permitió sus estilos, sus muletillas, permitió sus personalidades, pero todo lo que ellos escribieron fue dado de parte de Dios. Y esto es muy, muy importante porque cuando nosotros leemos la Escritura, no estamos estudiando el pensamiento de San Pablo. No estamos estudiando el pensamiento o las opiniones de Moisés. Lo que nosotros aprendemos cuando estudiamos la Escritura es la opinión, los pensamientos y la postura de Dios. De tal manera que el autor de la Escritura es el Espíritu Santo. Y como es el Espíritu Santo, cuando nosotros estudiamos y meditamos en la Escritura, estamos lidiando con Dios. Es el Señor el que habla y el que escribe cada una de las palabras que leemos. Entonces vamos dentro de 8 días a estudiar un poco más a qué nos referimos con este aspecto de lo que dice el apóstol San Pablo en la Escritura es inspirada por Dios. Y vamos a empezar entonces a cubrir muchos aspectos de la Escritura que tienen que ver obviamente con la divinidad del texto bíblico. Pero vamos a terminar. Gracias, Señor, te damos porque nos has permitido estudiar la palabra, porque nos has concedido, Señor, aprender más de ella. Señor, úsala para instruirnos y para redarguirnos, Señor, y para reprendernos en toda doctrina, Señor, y justicia. Sé con nosotros, Señor, y prepáranos para el oficio, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.